casa. Bueno, teníamos nosotros sentada aquí el otro día a Estela de ONAJPU. Bueno, la noticia es lo que confirma el presidente Orsi a través de su cuenta en X. Vamos a ponerlo en pantalla así lo repasamos juntos. Volvemos por el camino de otorgar un aumento adicional para los jubilados y pensionistas que tienen como único ingreso su pasividad mínima. El aumento acordado con ONAJPU es de 2% para este año y se complementará con un aumento adicional el primero de un 1% en julio de 2026. El aumento será efectivo con las pasibilidades de agosto del 2025, retroactivo al mes de julio. Y aquí viene la mejor parte: a diferencia de años anteriores, los aumentos anunciados son permanentes y no un adelanto a descontar de los ajustes de enero. La medida beneficia a un número aproximado de 140.000 personas. Los ministros Juan Castillo y Gabriel Odone se reunirán en un rato con la ONAJPU, que ya debe estar celebrando, obviamente. No, como siempre, nunca son aumentos que vos digas, pero en el contexto y en esos números tan magros como lo son las pasividades y pensiones mínimas, bueno, siempre hace una diferencia, ¿no? No sé si quieren hacer alguna referencia a eso. Por eso mismo, decía que estaba la propia Estela sentada aquí de ONAJPU. Nos está acompañando Hernán Bonilla, economista. ¿Cómo le va? Muy bien, Victoria, gracias por la invitación. Invitado por una encuesta de equipos que es difícil, tener que analizar cuando la respuesta de la gente es ni una cosa ni otra. Es difícil. Ya vamos a ir a eso, pero antes, ¿algún comentario sobre esta decisión de la publicación del presidente? Me imagino que está en el marco de lo que está planificando el Ministerio de Economía para el presupuesto, el espacio fiscal y todas estas cosas que empezamos a discutir ahora a partir de que efectivamente se presente el presupuesto. Si está dentro de lo que el Ministerio de Economía le cierra con la sostenibilidad fiscal para los próximos años y se puede dar ese aumento, me parece bien. Bueno, sostenibilidad fiscal es como una utopía un poco, ¿no? Espero que no, si no vamos a estar en problemas. Bueno, digamos, pero más allá de los arreglos que se le han hecho a la ley y después puntualmente a las cajas, sabemos que tenemos por delante el desafío enorme del sistema de jubilaciones y pensiones, acá y en el mundo, ¿no? O sea, vamos emparchando. No, me refiero que las proyecciones que debe estar elaborando en este momento el Ministerio de Economía para presentar próximamente en el Parlamento debe contemplar una trayectoria del déficit y de la deuda que no comprometa las finanzas en el mediano plazo, ¿no? Bueno, por lo menos es el presidente mismo que lo anuncia, porque si hubiera sido otro ministro, capaz que después el presidente tiene que venir a inventar la plana, como ha ocurrido en otras oportunidades, pero fue el propio Yamandu Orsi, ¿verdad? Vamos a la encuesta de equipos. La percepción de los uruguayos sobre la situación económica. Esta mayoría, porque es el 51%, mayoría, 51%, cree que la situación económica es ni buena ni mala. Uy, ¿qué haces con ese dato? ¿Qué te dice ese dato? Ni fu ni fa. Sí, de todas formas, con porcentajes más bajos, hay algo más de gente que la ve mejor que la ve peor, ¿no? Depende, ¿está ideologizada esa percepción? Ligeramente, ¿no? Todavía en la encuesta de equipos, los que fueron votantes de la coalición el año pasado la ven la situación un poco mejor que los votantes del Frente Amplio. Yo no soy Suaz Navar, pero diría que probablemente sea porque todavía estamos enfrentando un debate en el que está debatiendo la herencia del gobierno anterior. Probablemente con el paso del tiempo haya un cambio y la gente que votó al Frente vea la economía mejor que la que votó a la coalición. Pero todavía estamos, como lo que se debate es la herencia del gobierno anterior, creo que eso explica un poco el sesgo que puede existir. Bien, después vamos un poco a la segmentación, ¿no? Desagregamos estos resultados, pero un comentario general, Valeria. A ver, yo creo que como toda encuesta que se hace tan cerca del inicio de un periodo de gobierno, esto, ¿no? Estás como en un momento de transición y creo que esa mayoría del ni una cosa ni la otra, digamos, ¿no? Que a veces no significa más que el análisis de la economía personal, porque cuando uno responde a ese tipo de encuestas, evalúa cómo está su vida, su casa y la economía familiar. Entonces, bueno, eso es interesante que nos digan. ¿Qué evalúa la gente? ¿Su casa, su bolsillo? ¿O lo que escuchan los noticieros? ¿O lo que ve en la calle? ¿O la gente en situación de calle? Hay un montón de cosas que se te pueden cruzar a la hora de dar esa respuesta. Estoy convencida que uno cuando responde hay algo que es más fuerte, que es responder
tu situación y personal. no tanto quizá mirando como un horizonte más amplio. Sí pueden incidir quizá algunas cosas que te toquen vivir de una situación un poco más general, pero es como todo, hasta el momento de una evaluación de un gobierno. Quizá un gobierno pueda hacer muchísima obra de infraestructura, invertir mucho en... a mí me pasó en la campaña electoral, vos le hablabas a la gente de las rutas, los puentes, los hospitales, los ETI, no sé qué, pero la gente en realidad la evaluación es qué le pasó a su bolsillo. Exacto. Si se pudo ir de vacaciones, si pudo mejorar el auto, si sigue pagando alquiler, cuánto le subió el alquiler, si pudo acceder a la casa propia o no. A ver, la realidad de su familia y de su vida, ¿no? Bien. ¿Coincidís con eso de que la evaluación o la respuesta pasa más por tu situación personal, por tu bolsillo, cuando te hacen esta pregunta? En realidad Joaquín, me parece que hay varios puntos de análisis. Yo creo que esta es una muy buena como para noticia. arrancar nomás, ¿no? Me Sí. parece importante destacarla porque es la mejor medición en los últimos 10 años. Eso también saca alguna percepción de que, bueno, que estamos discutiendo la herencia, que más allá de que estemos discutiendo la herencia, si es la mejor medición en los últimos 10 años en cuanto a el saldo positivo de la mirada que hay de la economía y sobre todo de qué tan buena se entiende que va a ser, yo creo que estamos ante una buena noticia. Sobre todo porque también en algún momento, cuando empezaba nuestro gobierno, el gobierno del Frente, estaba como ese cuco de que el Frente es perjudicial para la economía del país y no es símbolo ni de estabilidad ni de perspectiva de futuro. Ese cuco ya demostró Más o que menos, no existía en el 2004, yo lo comparto, ¿no? pero cuando yo la primera vez que estuve en el programa, que estuvo el exministro Mieres, él decía, bueno, las empresas que se están yendo ahora, esta situación no era tan así como se decía. Y yo le hice la pregunta, ¿será que es porque ganó el Frente Amplio? Bueno, él me dijo, no, yo no puedo decir eso, pero está sobre la mesa. Entonces, ¿Pero vos crees que este resultado es exclusivamente debido a la gestión frente a pista de unos meses nomás? Yo creo ¿O la expectativa da este resultado? Yo creo que es el resultado de un conjunto de políticas que se vienen desarrollando para fortalecer la estabilidad económica del Uruguay y tener medidas que impacten en el bolsillo de la gente. Los 2.500 pesos para las 112.000 familias de quintiles más vulnerables hacen que la gente tenga plata en su bolsillo hasta para ir a comprar un par de championes. Las medidas que desarrolló el Ministerio de Economía en frontera para fortalecer la comercialización en la frontera implica mejoramiento de las condiciones de consumo de la gente en la frontera. Las 12 medidas que implementó el gobierno para el comercio exterior mejoran el comercio dentro y fuera del país. Entonces, hay un gobierno que está gestionando y evidentemente la percepción, o en apariencia, la primera percepción, es de una buena perspectiva actual y de futuro. ¿Coincide, Bonilla? A ver, puede haber alguna expectativa. Muchas de esas medidas todavía no se instrumentaron, entonces no están teniendo todavía un efecto real en la economía. Sí, tiendo a pensar que hay una evolución positiva de la economía que se viene arrastrando en los últimos años, que la percepción de la gente puede demorar en captarlo, ¿no? Cuando mejora el empleo o mejora el salario, uno lo ve en la estadística un mes y no es que ese mismo mes la gente lo siente. Entonces hay un rezago que es lo que creo que se empieza a ver cuando la creación de empleo, venimos de 5 años consecutivos de creación positiva del empleo, venimos de años de aumento de salario real y venimos con otra cosa que mide la encuesta de equipos, que es la gente empieza a creer que bajó la inflación. Sí. Que fue una cosa que también demoró mucho. Pero que se bajó en la administración anterior. Claro, que venimos de que 2 años en que se cumplieron los objetivos de inflación del Banco Central cuando veníamos de 18 años en que el 80% del tiempo no se cumplían los objetivos de inflación. Pero ¿tú crees, Bonilla, que la gente cuando contesta esta encuesta es eso lo que tiene en mente o tiene en el bolsillo de los 2.600 pesos que acaban de dar? Yo creo que cuando contestan cómo evalúan la economía, es un poco lo que decía Valeria, probablemente están mirando más su situación personal. Pero hay una pregunta específica sobre la inflación y muestra que la gente cree que los precios no van a subir o van a subir poco en los próximos meses. Y eso, cuando uno mira las encuestas del Banco Central, muestran algo muy parecido. Hasta hace poco, ni los analistas ni los empresarios creían que la inflación iba a seguir bajando. Y hoy yo creo que eso es así. Yo creo que es en buena medida un logro de la gestión del Banco Central anterior, y yo creo que también hay buenas noticias y comparto las orientaciones que viene
exponiendo Guillermo Tolosa, el nuevo presidente del Banco Central. Bien, por aquí, opiniones, Pepe. Sí, yo me quedo con el corte que mencionaba Hernán, si tomamos muy buena y buena a mala y muy buena y buena habla de un 29%, mala y muy mala un 19%, ahí hay 10 puntos de diferencia. Esa es otra mirada súper positiva. Y me parece que es una mirada interesante esa que surge allí, ¿no? Después está el tema, como se suele decir a nivel de memes y redes sociales, expectativa versus realidad, ¿no? A ver qué sucede con eso. Lo cierto es que el país tiene que crecer. Necesitamos crecer. La locomotora que tira ese crecimiento tiene que ver con la inversión en obra pública, tiene que ver con la inversión extranjera y tiene que ver con las exportaciones también, ¿no? Bueno, veremos cómo esa expectativa se transforma en realidad y veremos qué pasa también con el tema de la inflación. Es destacable lo que decía Hernán con respecto a la mirada que se tiene hoy sobre la inflación en nuestro país. Casas. Puro verso, puro humo, la cuenta esta, ¿no? ¿Qué es lo que suma? A ver, dígame. Pero a ver, yo escuché hace un año decir que el país se partía a pedazos, que el hambre campeaba a lo largo y a lo ancho, que la desocupación era tremenda, que las personas en situación de calle cada vez crecía más. Ahora me dicen que es la mejor medición en los últimos 10 años, pero las 600.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos siguen existiendo, ¿no? Sí, sin duda. La inflación es más o menos similar. La desocupación más o menos es la misma. Lamentablemente las personas en situación de calle, como lo hemos escuchado acá en este panel, están creciendo. Entonces, ¿cuál es la percepción de que la economía está mejor? ¿Cuál es? No entiendo. Objetivamente los números son más o menos parecidos. Capaz que los encuestados no tienen conocimiento, o no todos, y no tienen por qué tenerlo, porque la gente no va con el número, la inflación es un 4,7 este mes, y entonces estoy preocupado, no existe eso. Pero si vos vas a los números objetivos, la realidad es esta. Ahora, a mí me puede parecer que porque me dieron 2.500 pesos más, mi situación es mejor. Sí, lógico, está claro. O porque me puede hacer un viajecito, mi situación es mejor. Pero eso es en el plano subjetivo. Esa es la realidad. Si vos vas, porque la economía no se mira en el plano subjetivo, porque vos no vas al Ministerio de Economía y sale O'Donnell a la esquina y le dice, ¿qué le parece cómo va la economía? Y dice, me va muy bien, bárbaro, va fantástico. No, se basan en números objetivos. Y los números objetivos que tenemos son estos. Por suerte no son peores, esperemos que mejoren. Pero en realidad decir que la situación económica del país es, o la percepción es que es mejor y es la mejor medición en los últimos 10 años que yo lo desconocía eso, con los números objetivos, sinceramente no me da. Ahora, con la percepción subjetiva... Hay que comentárselo a pobre Arín que está negociando con las intendencias en este momento. No estoy diciendo que no sea cierto. Lo que estoy diciendo que una cosa es la percepción subjetiva, que está muy bien, perfecto, y otra cosa es los números objetivos y reales. Y la economía se mira por desocupación, inflación. Tenemos acá un experto que lo puede decir mucho mejor que yo, y eso es como vos tenés que mirar la economía. A mí me puede parecer que Nacional es mejor que Peñarol, pero la realidad es que si Peñarol sale campeón, va a ser mejor Peñarol, que no va a suceder. Yo estoy de acuerdo en que Nacional es mejor. Pauretti. Creo que se mezclan varias cosas por el periodo, incluso el propio informe dice, que dice Svannavar, dice, el cambio de gobierno aún no partidizó las percepciones sobre la situación. No alcanzó para. Lo dice aún no partidizó, así dice el informe, las percepciones sobre la situación económica actual. Esto es, creo que lo que se puede dar, y me parece que se puede dar natural desde el punto de vista de la percepción, es que cuando todo gobierno inicia su gestión tiene una carta de crédito, por lo tanto, ablanda lo que es la opinión negativa, por decirlo de alguna manera, de sectores que abren esa carta de crédito sin mucho, digamos, hecho concreto más allá de esa propia expectativa positiva, porque está dicho también en el informe que hay mayor optimismo respecto o sea, hay más optimista que pesimista respecto al futuro del país. Entonces, me parece que va por ahí, porque, como decía nuestro invitado, las medidas puntuales que haya podido adoptar el gobierno en este corto lapso que lleva al frente del Poder Ejecutivo, claramente todavía no han impactado lo suficiente porque, insisto, y esto es técnico, digamos, entre una acción de gobierno, la repercusión a la sociedad y la percepción que se transmite en las encuestas pasa
eso lleva un trecho bastante importante. Del mismo modo que a veces se arrastra, digamos, un caso de éxito o una sensación buena, cuando por ahí los números no son tan buenos, pero estamos hablando de números de hoy, pero venimos arrastrando una cosa buena y todavía no aterrizamos en la realidad. O sea, para bien y para mal, lo que se traslada a la opinión pública demora en ser percibido como tal. ¿Coincidís, Pata? Yo creo que en el mundo en el que estamos, que la gente crea que la situación económica es más o menos buena, o ni buena ni mala, es una maravilla. Estamos en un momento muy complejo. O sea, hay una situación económica general, ¿no?, implicada, entre otras cosas, por el dilema de los aranceles y por ¿no?, que capaz que hablarás un poco de eso también. Como hay una expectativa mundial de que todo empeore significativamente. Si no estamos tan mal es porque relativamente las cosas están bien. Digo esto porque me parece que cuando yo ahí coincido un poco con esto que decía Valeria, bueno, si uno habla un poco de uno y de su entorno, ¿no?, y de la gente que tiene alrededor, entonces si no ves que lo que alrededor está mal es porque más o menos lo que está pasando lo estás piloteando y el gobierno está logrando pilotear eso. También ahí comparto otra preocupación, que es lo que traía Pepe, que me parece fundamental, que es cuál es el plan más general, ¿no? Yo creo que las economías de los países, la economía de este país ha tenido una cierta estabilidad, incluso con todas las críticas que tengo para hacer con muchísimas decisiones que tomó el Partido Nacional que no me gustan a mí, que está bien que no me gusten a mí. Ha habido una economía estable, o sea, la gente no ve grandes movimientos, ¿no? Más allá de que puede no crecer mucho el salario, en esto vos decís el salario real creció, bueno, pero tampoco descongolló, digamos, no es que vos te diste cuenta que el salario creció, pero más o menos tu sueldo viene, ¿no?, estable, y las variables vienen más o menos estables, ¿no? El Uruguay, ¿no?, la penillanura. Ahora, ¿qué va a pasar de acá en adelante? Porque estamos en un momento complejo. Ahora, Las expectativas de crecimiento de la economía uruguaya incluso creo que son peores hoy que lo que podían llegar a ser hace un tiempito. Lo que pasa es que para mí ahí está según la discusión un poco. especialistas. Yo tengo mucho tiempo de discutir con muchos compañeros del SET sobre la discusión sobre la integración regional y sobre en qué medida vos no te podés mudar de país y los desarrollos tienen que ser desarrollos regionales, ¿no? No podés desarrollar el Uruguay como la gente. Si vos mirás el mapa decís, cuando querés desarrollar el Uruguay, te cagás de risa, porque ¿cómo vas a desarrollar solo un país que es chiquitito así? O sea, es imposible pensar... ¿Multilateralismo? Que, bueno, regionalismo diría yo en principio. O sea, pero el regionalismo, si nos quedamos con el Mercosur, no estamos así hace cuánto. El regionalismo no es solo el Mercosur, bueno. Hay que pensar un poco más en grande. Digo esto, ahora este fin de semana estuve en Chile en el encuentro que hubo de presidentes, que también hubo unos cuantos expertos, estaba Stiglitz, estuvo el coreano que no me acuerdo si es Han Kang, hablando sobre las estrategias de desarrollo que va a tener América Latina y el problema de las economías primarizadas, ¿no? Y una de las cosas que dijo, y me quedó patente, dijo, Chile invierte un 0,1 en ciencia y tecnología de su Producto Bruto y Corea del Sur 4,6. Bueno. ¿Cuánto vamos a invertir nosotros en desarrollo, en tecnología y en pensar el futuro? Bueno, un poco se juega también en eso. Lo mismo que las inversiones en la educación y cómo eso redunda en el mediano plazo. Yo creo que la inversión en educación es una inversión económica importante. Y tal vez no todo sea creer que las cosas están bien, sino en este mundo inestable, las variables de cierta estabilidad me parece que son una buena noticia. Bonilla. No, es cierto que... Te vi cara de que cada tanto de lo que decía Patricia querías como que acotar algo. ¿Hay coincidencia? Hay coincidencias y hay discrepancias. A ver, es cierto esto de que la estabilidad en un mundo en donde la incertidumbre es tan grande tiene su virtud. Por supuesto. Uruguay tiene lo bueno y lo malo de ser un país muy estable. Es bueno en el sentido de que no tenemos estas oscilaciones tan grandes que tienen otros países, no tenemos estos cambios bruscos. Ahora, también hay momentos en que hay que acelerar un poquito y nos cuesta mucho, ¿no? Uruguay necesita, yo estoy de acuerdo con lo que decía Pepe y Pata, de que Uruguay necesita una serie de reformas para crecer mucho más. Eso es así. Ahora, eso requiere, no hay una medida con la que si hacemos tal cosa, Uruguay va a crecer más. Es un conjunto de medidas que nos cuesta mucho tomar y que la discutimos mucho, pero que después es muy difícil de instrumentar. La economía política, poner de acuerdo a los actores para ejecutarlas, no es sencillo. Y además, en muchas cosas de esas no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que yo
tengo una desconfianza mucho mayor que Pata de los procesos de integración regional. Yo creo que Uruguay tiene que abrirse por sí mismo al mundo y no esperar a ver qué pasa con el Mercosur o ir a las cumbres a ver si logramos que nos den permiso para hacer algo. Creo que hay cosas que dependen de nosotros. Eliminar la tasa consular, facilitar las importaciones. Esto que hemos hablado en este mismo programa un montón de veces, de por qué no termina de bajar el precio de la pasta de dientes, que ahora vemos que ni siquiera los controles son tan efectivos. Ni siquiera podemos comprar una marca concreta que nos advirtieron que no se puede. Y ahora hasta ni siquiera el argumento de que, bueno, era por los controles parece demasiado eficaz. Sí. Necesitamos un Estado más eficiente, necesitamos menor presión fiscal, necesitamos una regulación laboral más moderna, necesitamos una serie de cosas en las que yo creo que sí, es donde se juega la suerte de largo plazo del país. Porque, como vos decías, Victoria, las proyecciones de crecimiento para los próximos años no son muy auspiciosas. Entonces, para poder responder a las expectativas de bienestar que tiene nuestra población, necesitamos crecer más de lo que tenemos proyectado para los próximos años. O sea, anda viendo, ¿no? Hernán Bonilla, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento del programa. Un gusto, como siempre. A ustedes quiero recordarles